Buenas tardes, mi nombre es Andrea Michelle Morales Ortiz de la generación 19 y esta es de la materia IPA, Introducción a la Psicopatología de las Adicciones, con el maestro Eder Manuel Espinosa Trejo. Bueno, en este video les voy a hablar un poco sobre mis conocimientos adquiridos en la materia, un poco de lo que comprendí y lo que me ha dejado esta clase. Pues recuerdo también de las primeras clases cómo el maestro nos explicaba que era una adicción. Y pues la adicción se consideraba desde antiguamente que es una enfermedad. En el concepto de ahorita, pues es una enfermedad crónica y progresiva. Pero como se consideraba antes, es que era una enfermedad física y espiritual. Eh, Se tenía entendido como que tenía algo que ver con los demonios y cosas así. Se veía, se veía como un pecado y pues provocaba lo que era aversión y rechazo de la sociedad. También pues se fue dando la inclusión a esta enfermedad, pero para el estudio y la investigación de la misma. Se dividía también en lo que eran los adictos funcionales y los disfuncionales. Los adictos funcionales, pues se entiende, se ven como lo que es una persona que hoy en día, o sea, está en consumo, el usuario está en consumo, el usuario es la persona ah, que está pues adquiriendo la droga, la sustancia psicoactiva, pero puede seguir haciendo sus labores, sus actividades de forma pues normal, que no le afecte, como quien dice, en su día a día, en las áreas de su vida. O sea, una persona que, pues por ejemplo, un padre de familia que siga aportando dinero a su casa, una persona que sigue estudiando, que sigue trabajando, o sea, sí que no le afectan en su vida cotidiana. Y pues el adicto disfuncional vendría siendo pues como la persona que ya empieza a tener problemas en esas áreas de su vida, tanto físicamente, pues en la escuela, en el trabajo, que empieza a tener problemas con su familia, se empieza a aislar de los amigos. Y pues también algo que veíamos es que pues no es una enfermedad moral, o sea, es más que nada una enfermedad mental. O sea, a lo que se refiere con que no es una enfermedad moral, refiere a que no tiene nada que ver que la persona sea buena o mala persona. La enfermedad, lo que es la adicción, no distingue ni raza, ni sexo, ni el estado socioeconómico, ni edades, ni nada. O sea, así como puede empezar desde en un niño, en un adolescente, en un adulto, en una persona de la tercera edad. O sea, la adicción no mide nada, puede abarcar con todo. Y pues todo esto nos lleva a lo que es la psicopatología, que la psicopatología es el estudio de las enfermedades mentales, que se divide en tres conceptos, que sería patos, que es la enfermedad, logos, que es el estudio, y psico, que es la mente. Pues algo también de lo que hablábamos en las clases era que es una enfermedad, pero así como se considera, o sea, que ya no se solo se considera como una enfermedad física y espiritual, pues es de la mente, que es lo que afecta al cerebro. Y pues es lo que afecta al cerebro, pues como ya les mencionaba pues anteriormente, o sea, las emociones, los pensamientos y eso. Y pues genera también lo que es tolerancia. Por ejemplo, a lo que me refiero con tolerancia es cuando una persona, por ejemplo yo en este caso, el usuario, empieza a consumir y empieza con cierta dosis. Por ejemplo, si hoy me tomo, no sé, una pastilla de clonazepam, y voy ingiriéndola una cada día, pues a lo largo del tiempo me va a ir haciendo menor efecto. O sea, porque mi cuerpo va generando lo que es la tolerancia. Pero, o sea, si lo sigo consumiendo y pues obviamente ya a lo largo del tiempo mi cuerpo va a empezar a crear una dependencia.
¿Qué es la dependencia? O sea, cuando el cuerpo ya te empieza a pedir pues la sustancia, se empieza a sentir mal, que también genera lo que es el síndrome de abstinencia, que es cuando ya dejas de ingerir, pues ya sea por ejemplo el cristal, que dejas de ingerirlo y te empiezan a dar pues dolores físicos, malestares, me empiezo a sentir mal, me duele la cabeza, me empiezan a dar taquicardias o cosas así. Entre eso también va lo que es el abuso de la sustancia. Este, ya pues eso es lo que ya se considera como una adicción cuando ya el usuario empieza a hacer el abuso de esa sustancia. También puede entrar en los fármacos. Por ejemplo, empiezo a tomar esa sustancia de manera irresponsable, o sea, porque generalmente los fármacos se ocupa una receta médica y seguir las instrucciones que me va dejando el médico o el doctor, pues en el caso que sea, pero empieza a hacer un abuso de eso y pues ya se empieza a generar como adicción pues a la sustancia que se está ingiriendo. También entra el concepto de salud, que el concepto de salud sería un bienestar tanto físico como emocional y mental, y no solo la ausencia de las enfermedades. Ya después de todo esto, pues entraríamos en lo que son los criterios de anormalidad. Existen cuatro tipos de riesgos. El primero sería los criterios de cultura, que los criterios de cultura hace referencia a cuando es anormal lo que está haciendo en su comunidad, o sea, es anormal en la comunidad. Luego seguirían los criterios de área de vida, cuando ya empieza a traer problemas en las áreas de su vida, tanto pues laborales, sociales, etcétera. Luego seguirían los criterios de riesgo, que son los que dañan la supervivencia pues del ser humano, y luego seguirían los criterios de estrés, que son los que provocan ansiedad o algún trastorno. Luego seguiríamos con los elementos de la gravedad, que sería que, que empezaría por la intensidad, que pues hace referencia a la conducta con qué gravedad se presenta, la frecuencia, o sea, cada cuánto la consume, el inicio, que es cuando se comienza pues, pues todo esto, cuando se comienza la conducta, y la conciencia de enfermedad, que es cuando ya el usuario empieza a presentar pues una conciencia sobre de qué forma está actuando pues de mala manera. Y pues después les quiero hablar un poco sobre lo que es el concepto de la droga, que vendría siendo, pues es una sustancia psicoactiva que al momento de ingerirse provoca pues diferentes, mm, pues así como puede estimular el cerebro puede alterar la percepción, o pues sí puede cambiar pues la forma del cerebro, o sea, la forma en que actúa el cerebro, modifica pues las conductas, y luego pues como ya les dije anteriormente se va modificando, se va generando una dependencia y puede provocar pues diferentes daños. Y pues esto es a lo que llamaríamos una conducta adictiva, que es lo que sería pues la dependencia, la tolerancia, los problemas en el área de vida, la intoxicación. La intoxicación es pues cuando el usuario se encuentra pues bajo los efectos de la sustancia psicoactiva que ingirió. ¿Cuántos tipos de drogas hay? Hay 8 tipos de drogas, y pues se diferencian tanto, se clasifican, perdón, como estimulantes, depresoras o las que alteran la percepción. Y pues cuáles serían los tipos de drogas que hay. Hay, creo que en total son 11 si mal recuerdo,
Entre algunas de ellas son lo que es la nicotina, el alcohol, el cannabis, los alucinógenos, los fármacos, la cafeína, este, pues algunas son tanto como quien dice drogas nobles y las otras pues serían pues más las que generan más daño. Se clasifican también entre legales o ilegales y pues según el DSM-5 también pueden provocar algunos trastornos que serían como el trastorno de bipolaridad, trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, trastorno de estrés, trastorno del sueño, entre otros. Refiriendo a la clasificación, las depresoras pues son las que inhiben, las que relajan, por ejemplo la marihuana son las que van para abajo, o sea que pues sí que pues como lo dice, o sea, las que te relajan como que te hacen sentir más light, más como que ay, no importa o cosas así. Bueno, así lo entiendo yo. Las estimulantes son las que pues te prenden, o sea, que andas como quien dice más al tiro. Pues eso sería como el cristal, la cocaína, y pues los de alteración de la percepción, pues yo entiendo que serían como los alucinógenos, o sea, que te distorsionan lo visual, también a veces pueden ser auditivamente o te generan delirios de persecución o cosas así, eso es lo que yo entiendo por alteración de percepción. Después, y pues ahora les quiero hablar un poco sobre la neurobiología de la adicción. Y el concepto de neurobiología es la ciencia es la ciencia de la biología que estudia, el sistema nervioso. Este, pues cuando se introduce una sustancia, pues en el sistema nervioso, pues hace un cambio, un desbalance, pues sí, afecta a las neuronas. Las neuronas son, se encuentran en el sistema nervioso y son pues las células básicas más importantes del cerebro. También en el sistema nervioso se generan un neurotransmisor que es la dopamina. Ese neurotransmisor es el que genera el placer. Cuando esto lo incluyo porque la dopamina al momento, se relaciona, perdón, con que al momento de ingerir una sustancia, pues el cerebro empieza a soltar lo que es la dopamina, pero pues ya de manera muy excesiva se empiezan a hacer cambios. Son tres cambios básicos los que se producen. Cambia el cómo se percibe a sí mismo y a los demás, cambia la conducta y cambia cómo se siente. Luego también está lo que es el sistema de gratificación o de recompensa, que es de lo que les hablaba pues ahorita. Que cuando se ingiere algo que le da placer al cerebro, se suelta este neurotransmisor que es la dopamina, pues que es lo que genera placer y pues hay lo que son las sustancias nobles, que sería como cuando el cerebro siente placer de ingerir agua o las cosas que no afectan tanto pues el sistema. Las sustancias psicoactivas alteran lo que son los pensamientos, movimientos y las emociones. Y pues por último, para hablarles un poco también sobre lo que son el modelo cognitivo-conductual, que este modelo nos habla sobre que es un modelo de tratamiento que considera que los problemas psicológicos son causados desde la infancia por pues pensamientos aprendidos y
pues esos pensamientos van, como quien dice, guiando nuestras conductas, pero pues se van tratando. Hay también pues lo que son, por ejemplo, los estimulantes o los reforzadores o los castigos, que también los reforzadores, pues por ejemplo, como en las escuelas o en los kinder o preescolar, primaria, a los niños, cómo se les enseña de que si hacen bien las cosas y se van guiando, les van dando una motivación de que te voy a dar una estrellita en tu nombre o te pongo una estrellita si te portas bien, y pues van reforzando una conducta, o para también quitar, desaprender esa conducta, van implementando lo que son los castigos, o sea, pues algo que sea de sagrado para la persona para ir pues disminuyendo la conducta o que ya no se repita tanto. Luego también algo de lo que vimos fueron algunos de los inventarios, de los test. Hay test para medir lo que es el nivel de psicosis, para medir lo que es el nivel de depresión, para medir el nivel de ansiedad, y pues otros en el que se califican o vamos, sí, calificando las puntuaciones para ver qué tan grave es el consumo de sustancias del usuario. Se pueden clasificar en grave, moderado o bajo. Y pues ya un poco de lo aprendido de estas clases es lo que pues me ha gustado mucho esta materia, porque estaba aprendiendo mucho del maestro, de mis compañeros. Ya estoy aprendiendo cómo aplicar pues los test, ya voy viendo más cómo identificar una conducta en una persona, o por ejemplo los pensamientos, cuando traigo un pensamiento muy arraigado, en cómo el ciclarme en ese pensamiento pues me puede llevar a pues no salir de ese mismo entorno y nada más estarme haciendo la idea, haciéndome problemas fatalistas y no salir de ahí. Pero pues qué cosas tengo que hacer para salir de eso, que es lo que nos hablaba el modelo cognitivo conductual. O sea, tengo que ir cambiando mi forma de pensar si quiero cambiar mi conducta. A eso es a lo que hace referencia lo cognitivo, pues que sería la parte, pues lo mental, y conductual, lo de la conducta. Y pues esas son algunas de las cosas que yo he estado entendiendo de las clases. Creo que me han estado quedando claras las cosas, me han estado sirviendo mucho a mí también, porque me sirven en situaciones que se me van presentando día a día. Hace poquito tuve un problema y como que me quería echar a llorar, pero luego empecé a recordar también en que no debo caer en ese mismo error y de quedarme estancada en eso. Y pues eso principalmente me está ayudando a mí. También pues como una tarea que habíamos hecho sobre quién se llevó mi queso, de cómo cierta pareja, o sea, se acostumbró y pues como quien dice, se confió de que ya tenía las cosas seguras y que no necesitaba, como quien dice, esforzarse un poco más por, pues por conseguir más queso, ¿verdad? Y pues como la otra pareja, o sea, empezó a implementar, pues como quien dice, ideas para, pues de prevención, o sea, por si se les acababa el queso, pues oye, ¿qué sí? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no quedarme ciclada en lo mismo y pues aprender de todo, ¿verdad? Que todo esto me sirve, me está sirviendo mucho para mí, más que nada pues también en cómo en un futuro a mí me va a servir como consejera en cómo puedo guiar al paciente que yo esté teniendo, a ayudarle a su resolución de conflictos, la manera en cómo está tratando su problema, en que no se quede ciclado, porque pues a veces sí es un poco complicado salir pues de esa área, no quedarse estancado con los mismos pensamientos, y pues más que nada también los conceptos anteriores, entender qué es la adicción, entender qué es la droga,
entender cuáles son algunos de los daños que me provocan mi organismo, que me traen pues en mi mente, en mi vida, cómo se clasifican, que hay unos legales o ilegales, como hay otras que son las llamadas drogas blandas, que pues son como sería el café, los dulces, o sea que esos también pueden generar dependencia. Tal vez hay muchas personas que no lo ven así, pero pues aquí vamos aprendiendo, ¿no? O sea que también de cosas mínimas, o sea, hay muchas adicciones, ¿verdad? O sea, y pues cómo se clasifican el DSM-5, que es el usuario de los trastornos, también de lo que nos habla la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. También pues aprendí que hay tratamientos ambulatorios y residenciales. Los residenciales son los que pues cuentan con atención médica, psicológica, desintoxicación. El residencial, también la norma 028, que es la ley que habla sobre que permite sobre un internamiento involuntario, o sea, cuando la persona ya está presentando problemas en las áreas de su vida. Y pues sí, o sea, todo eso es lo que he estado aprendiendo un poco de las clases, y pues agradezco pues su atención, y esta sería mi tarea como mi video final. Gracias.